Buenas tardes, buenas noches ya. Estamos otro día más, siguiendo casi todos los meses. Hemos descansado en verano, en una tertulia más inesperada de aquí del Smiel Bolsón Cerrado de la Sociedad Tolkien Española. Y esta vez me acompaña otro amigo, compañero aquí del propio Smiel. No me he ido muy lejos de momento, tenemos mucha... Ay, orgulloso ahí. Tenemos una cantera aquí de miel que, vamos, menuda maravilla. ¿Qué tal, Dagorlín? Pues muy buenas noches ya. Acabo de mirar por la ventana, hay una luna llena preciosa. Hoy brilla el Ithildi impotente. Y sí, inesperada, o no tan inesperada, que llevo dándole vueltas a esta charla bastante tiempo. Y bueno, que se vea que en Bolsón Cerrado, aparte de comer y beber, también hacemos cosas. Hombre, hemos hecho una Mérez, ¿no? Que tú has estado ahí asistiendo allí. La primera Mérez de Bolsón Cerrado que se hizo, donde se grabó el programa número 100 de Resa Hobbiton. Ahí, o sea, es un esmial muy activo, la verdad. Estamos en Madrid, para la gente que no lo sepa, estamos aquí en Madrid. Si busqué la página web de la Sociedad Tolkien Española, en los esmiales, en Madrid, estamos ahí. Y recibimos aquí a todo el mundo. Y nada, sí, de verdad, te llevo persiguiendo mucho tiempo. Sí. Tengo mucho tiempo. Y además me acuerdo que el día que te conocí, que viniste un día de leer a Tolkien, uno de los eventos que también hacemos en el Mial de Monte Cerrado, y viniste que no eras socio todavía. Correcto. Había visto el anuncio, no sé si en las redes sociales, y nos pusimos a hablar ahí, bueno, y te pusiste a hablar con más gente, pero claro, y aquí estás ahora. Mira, ahora estás aquí dando una charla, fíjate. Ya es, no hay presión para nada. Nada, sí. El público es familia, es como dicen, todos te conocen ya. Sí que es verdad que estoy viendo ahí en comentarios y quieras que no, esa gente ya nos conocemos. Pues sí, en el primer evento que asistí del ST antes de ser miembro, 2022, ya era Tolkien, y ya fue un poco porque no quedaba otra. O sea, yo llevaba escuchando el podcast Rezo Hobbiton bastantes años, estaba antes echando cálculos, no sé si por 2017 o por ahí, y llevaba un tiempo intentando arrastrar a una amiga mía a que me acompañara, que me da vergüenza ir solo. Y ya llegó un punto en el que de no ir, me dice mi chica, ¿pero quieres ir tú? ¿Quieres ir tú solo? Y ahora se ríe mucho él cuando lo digo, pero yo es que soy muy tímido. Y me da mucha vergüenza conocer a gente nueva y tal. Y nada, y en el momento en el que fui, vi que hay un ambiente súper guay. Y es que esto, vamos, es familia totalmente. Me encanta estar aquí. Yo creo que lo de tímido es común, ¿eh? Pero bueno, al final, yo creo que entre Tolkien y una cerveza, bueno, o sea, se halla en el camino. Sí, eso siempre. Y nada, tus aficiones, bueno, y tu trabajo, ¿no? Porque en el fondo, cuéntanos un poquito, ¿por qué estás aquí? Pues a ver, yo me dedico, ahora mismo no, estoy en paro, pero digamos, mi campo profesional es el mundo de la postproducción. Desde muy pequeño siempre me ha llamado la atención las pelis, desde que tenía 4 años que vi Star Wars, las naves, los láser, no sé qué, estas cosas que eran como, joder, pero ¿cómo hacen esto? Esto no es real, esto no... Y con los años, pues a medida que iba haciéndome mayor, iba pillando mucho más interés, sobre todo por el cómo se hace, qué hay detrás de las cámaras, cómo se logra esta magia, ¿no? Pues también me pasó con Harry Potter, de joder, cómo hacen estas cosas. Y vas aprendiendo, vas metiendo la patita, vas encontrando a lo mejor el campo más concreto dentro del mundo de la postproducción que te gusta y tal. Y estudié el montaje en la ICAM. Después me seguí formándome y ahora lo último en lo que he trabajado además, que es como mi mayor pasión, que es el mundo del color, del talonaje, que es un mundo apasionante. Y también, como me gustan mucho todas estas cositas de entresijos y tal, pues a tonto me hice un máster de coordinación de postproducción. O sea, que al final a mí lo que me gusta es meterme en las entrañas de la bestia y entender el cómo pasa de estar en un papel, de que alguien lo escriba en un papel, a que luego la gente lo pueda ver en su pantalla. Exacto.
Y lo, Me madre están mía, lo que hablando por diría. aquí de la SCAC y Premiere. Yo es que soy de DaVinci. Lo digo desde ya. A mí DaVinci me conquistó y soy full converso a DaVinci Resolve. La competencia tienes aquí. Bueno, competencias. Al final somos todos familia también. Spoiler, ¿vas a hablar de la serie o no? Voy a mostrar una cosita de la última temporada, pero es nada, porque no quiero, precisamente sabía que está reciente, hay gente que no la está viendo, hay gente que va más atrasado o lo que sea, no quería pisarlo. Y tampoco, digo, ya no voy a hablar mucho del Hobbit, porque ya lo veréis, ya veréis el orden de esto. Pues cuando quieras, estás en tu casa. Vale, pues... Si quieres te pongo la presentación. sí, te iba a decir, si quieres vamos viendo. Bueno, voy a hablar, bueno, he llamado esto un valle inquietante en la comarca. Creo que el concepto de valle inquietante, si no lo conocéis, yo creo que al final de esta presentación os va a sonar muchísimo. Yo lo que quiero hablar es precisamente de cómo se transmite la magia de la obra de Tolkien en este caso, películas, medios audiovisuales, que es lo mío, ¿no? Tolkien expone muchas, tanto situaciones, no sé, criaturas, que se pueden considerar de carácter mágico. El tema es que a la hora de adaptarlo, pues hay un problema, ¿no? De medio, de lo que puede ser el medio escrito a lo que vemos en pantalla. Sobre todo cuando tenemos en cuenta que Tolkien, precisamente, su manera de entender la magia es como tan etérea y tan mística y tan espiritual y no tan un rayo de fuego que te lanza así y te ataca, ¿no? Es muy sutil, ¿no? Sí, es sutil, sobre todo es sutil. Y ya veremos que pues esto es un gran reto a la hora de transmitir la magia dentro de Tolkien. Voy a dar toda la primera parte de esta charla, voy a explicar cositas de postproducción, espero no ser muy pesado con la gente que quiera solo obra del profesor. Pero bueno, voy a explicaros algunos conceptos de cómo se hacen ciertas cosas, os voy a enseñar algunos ejemplos de otras obras en los que se ha utilizado X método y luego voy a proceder a leer fragmentos que yo considero que dentro de la obra pues hay magia, hay algún elemento mágico y pasaremos a compararlo con cómo se hizo en la peli, pues y os iré explicando el que hay detrás. Vale, vamos a empezar con un pequeño glosario, ¿vale? Primero de todo, bueno, como decía, el paso de la obra a la película. Vamos a poner un pequeño glosario para no ir perdiéndonos con los términos. Para empezar, si alguno es como muy profano de todo el tema audiovisual, os voy a pedir un ejercicio de imaginación. Cuando vamos a hablar de imagen, no todo lo que se rueda, como por ejemplo me estáis viendo a mí ahora, que es una imagen directa de yo, hay un aro de luz y hay una cámara, y lo que estáis viendo es tal cual lo que hay. Sino que lo penséis, pues por ejemplo, como los antiguos proyectores que se ponían como varias capas de acetato y en cada una hay dibujada una cosa y al componerse, al fusionarse entre sí, el proyector les muestra como una sola imagen compuesta, ¿vale? Si pensáis con esta estructura de capas, todo lo que voy a explicar después es facilísimo y lo vais a entender a la primera. Me he saltado algo. Vale. Vamos a diferenciar dos términos. En primer lugar, SFX o efectos especiales. Los efectos especiales son aquello que se hace in situ en el rodaje. Es decir, explota un coche y quieren que el coche explote para ver el fuego, etcétera. Todo eso es SFX, efectos especiales, prácticos, también se les llama. No sé, por ejemplo, hay gente que vuela, hay ciertos efectos de gente que vuela que se hacen con técnicas, ahora lo explicaré, y un ventilador, no es todo digital. Y después tenemos VFX, que es Visual Effects, o efectos visuales, o lo que, bueno, pues estas cositas que ya se hacen en postpro, ¿vale? Lo típico de lo arreglamos en postpro, pues es todo esto del VFX. Claro, una vez que se estandariza el mundo de efectos visuales, hay que trasladar todo lo que se hace después a cómo lo hacemos antes. ¿Qué hay que hacer en el rodaje para que después en la peli se vea como yo quiero? Pues eso también voy a explicar cositas de esto. Vamos a con el primer término, que este es yo creo que el más sencillo, que es
Integración o composición. Esto es el alfa de todo esto. Alfa nunca mejor dicho. La broma no sé, sin querer. Bueno, se parte de un material rodado, es decir, se rueda hacia lo que queremos después meter en la peli. Normalmente se pone sobre o se rueda con un croma detrás. El croma es la mítica tela verde o azul o se ha utilizado otros colores con otras técnicas, pero con un croma. Esto lo que hacemos es recortarlo. Recortamos ese color verde, que por eso se utiliza este tono, porque es muy separado, es muy diferente de los tonos de la piel, de la mayoría de las ropas, etcétera. Se recoge ese verde, se aísla esa capa y entonces lo que tenemos es pues como si cojo un dibujito que yo he impreso, lo recorto y tengo una pegatina con esa forma, tal cual, solo que en un archivo digital. Y eso lo podemos poner encima de otra cosa. Es decir, quiero a Saruman en un fondo que se vea Isengard de fondo y no sé qué. Pues le rodamos con un fondo verde, recortamos el verde y le ponemos con un fondo que se puede hacer pues digitalmente o manual o de mil maneras. Esta es una de mis técnicas favoritas y yo creo que cuando veáis algunos ejemplos os vais a volver tan locos como yo, porque esto es una delicia, ¿vale? El matte painting, ¿en qué consiste? Pues, como el propio nombre dice, es pintar, una pintura mate. Esto es una de las primeras técnicas de efectos visuales dentro de la postpro, aparte de lo que sería stop motion, si lo queremos considerar un efecto. Consiste en pintar parte de la imagen. Cuando digo pintar, lo digo literalmente, digo pintar. Había en los grandes años de Hollywood y tal, había verdaderos artistas que hacían un trabajo espectacular, que creo que a día de hoy nos acercamos a eso, pero todavía hay mucho por delante. Se pinta sobre un cristal. Se pueden ser fondos, pueden ser primeros planos, puede ser un montón de cosas, pero tenemos una limitación. Esa limitación es que tiene que ser un plano fijo. Ahora veremos por qué tiene que ser un plano fijo. Esto es un dato muy importante que nos servirá para el futuro. Os voy a poner por aquí un ejemplo de una película que no sé si os suena, es un poco indie, no tiene muchos seguidores, para que veáis un poquito cómo se hace este rollo. En este caso es el fondo. El propio Halcón Milenario, cuando le vamos a ver volar y toda esa plataforma, era una plataforma hecha con una estructura. Ahora cuando le vemos volar, el fondo es real. En este caso es igual, ruedas, pero al rodar pones un cristal delante. Entonces lo que ruedas de fondo viene con ese regalito delante. Os voy a poner, bueno, esto antes se hacía en efectos especiales, ahora en VFX, ahora os explico. Esto es un ejemplo. Lo que rueda la cámara, lo que pones delante de la cámara es esto de aquí arriba, lo que se va a ver aquí arriba, que es pues la decoración, los tubos, las ventanas, el espacio y tal. Los huecos que veis es un escenario real. Es decir, todo lo que hay detrás de ese cristal es un escenario real donde los personajes se van moviendo, interactúan, etcétera. Ellos luego tienen sus marcas para saber de dónde no pueden pasarse, etcétera. De hecho, muchos, si veis vídeos de gazapos y tal que se cuelan, muchas veces se cuelan detrás de estos dibujos y queda un poco rarete. Esto es, yo creo que el ejemplo más gráfico como mejor se entiende esto. Esto es de la película Cleopatra, creo que es la de Liz Taylor, la del 63, y es como mejor se entiende. Ese cristal es pintado. Y cuando digo que esto tiene un mérito espectacular, esto me parece una locura porque pintar un paisaje, ya no solo los fondos que pueden estar un poquito más difuminados, pintar primeros planos de tal manera que cuando tú lo veas junto con una imagen real te lo tragues, esto es de un nivel de talento espectacular. Y lo que digo, antes había pues una cantera de artistas que se dedicaban a esto muy, muy grandes. Y algunos de ellos españoles, que hay que echarles un ojo porque hay algunos que eran espectaculares. Esto pues viene muy, muy bien. Quieres rodar la catedral de no sé qué ciudad, pero al lado tienes edificios modernos. Pues en vez de... no puedes tirar una lona gigante verde encima de un rascacielos. Pues lo que haces es pones un cristal delante, pintas y ahí tienes tu catedral. Vamos a ver un fragmentito de algo que yo creo que os va a sonar a los que os guste así el cine clásico, de cómo se aplica esto. Y además es súper visual y es súper divertido verlo. Es súper imaginativo. Este es uno de mis efectos favoritos. Este es el bueno de Charles Chaplin, que se cae por un precipicio, pero es que nada es real. O sea, todo esto
es un juego de perspectivas. Esto es un escorzo. O sea, esto no deja de ser un trampantojo. Pero es que, claro, tú lo estás viendo en directo en la película y es que no te das cuenta de que es mentira. Todo esto es mentira. A día de hoy, como decía antes, se hace a nivel digital. El término Mate Paint se sigue utilizando a día de hoy, aunque no sea tan un proceso físico de pintar encima de... Pero sí que, por ejemplo, se suele utilizar para... Hay un cable, el borrarlo se considera Mate Paint, porque al final estás... digitalmente se piensa igual que en físico. Estás poniendo una capa por delante que tapa ese cable. Pasa lo mismo, pues hay una marca, una matrícula, no quieres que se muestre la matrícula real, pones una matrícula ficticia, lo mismo. Hay un refresco, quieres cambiarle la marca, lo mismo. Lo borras y escribes por encima con otro efecto. Y esto decía que es muy importante el concepto de tiene que ser cámara fija, porque pensad ahora mismo, tal como os he enseñado, si yo muevo la cámara, lo que vais a ver es de repente que el fondo se mueve, pero el cristal delante sigue fijo. Entonces tenéis una sensación muy extraña. Este concepto que os voy a explicar ahora es el parallax o paralaje. ¿En qué consiste esto? Vale, no es el malo de Linterna Verde. Pido perdón por este chiste de mierda. El paralaje es un efecto, digamos, óptico sí, óptico, que es el término correcto. Se define de la manera más correcta como variación aparente de la posición de un objeto al cambiar la posición del observador. Esta definición, que es como muy rimbombante, al final es que lo que tú ves en un primer plano, si te mueves tú, el fondo también se desplaza. Pero claro, no se desplazan igual. Si te estoy viendo a una persona aquí y yo giro, la estoy girando con esta perspectiva, pero el fondo está girando todo esto. Lo vais a ver mejor con un ejemplo. Bueno, con lo que digo, la cámara se mueve, el fondo no puede quedar fijo. Este vídeo lo explica bastante guay. Si yo adelanto la cámara, hago un traveling hacia adelante, la distancia entre el ojo del espectador, que es lo que representa ser la cámara, y los árboles, por ejemplo, del fondo, tiene que variar. Veremos que también no solo tiene que variar la diferencia de las cosas, sino que debería variar el foco. Esto es una guerra. No quiero meterme tan rápido con los anillos de poder, pero qué raro, ¿no? Que estés hablando con una persona y las montañas que están a 10 kilómetros al fondo sigan también igual de bien enfocadas. Esto, cosas que el cerebro no procesa igual. Vale, vamos a hablar de rotoscopia. Voy a hablar un poquito, estáis hablando un montón. Me interesa ver qué comentáis. Sí, la verdad es que, o sea, Chaplin, Keaton también tiene un montón de este tipo de cosas. A nivel práctico, escenarios sobre todo, trabajaban súper guay. Pregúntalo de cómo has dicho, lo de borrar los cables, que sería una herramienta o hay que hacerlo fotograma a fotograma. A día de hoy es bastante más fácil. Hay muchos programas, cuentan con algoritmos en los que tú pones unos puntos de track. También veréis cuando se ruedan películas en las que le van a cambiar la cara a alguien, veis que hay puntitos. O que de repente en una pared hay puntitos. O en una pelota hay puntos. ¿Por qué? Porque esos puntos, el algoritmo los lee el movimiento, lee si lo giras, lee cómo le incide la luz. Y lo que hace es memorizar ese recorrido. O sea, al final esto es matemáticas. Se ha convertido mucho en matemáticas, este tipo de cosas. Y luego ya sobre eso sustituyes una textura que tú quieras. Parece fácil así dicho, pero luego son horas de trabajo. Y sí que, por ejemplo, con Flame y creo que con DaVinci Fusion también tienes cositas que son como prácticamente automáticas. Y el Stagecraft es otro tema. No me he metido porque no hay en las pelis de Tolkien, o sea, inspiradas en el universo de Tolkien. Bueno, no sé si han hecho algo ahora con los Anillos de Poder con el Stagecraft, me tendría que mirar. Pero sí, el Stagecraft lo que hace es el proceso al revés. Empiezas haciendo el escenario digital, programas las cámaras y les dices al fondo qué es lo que va a ver la cámara. Entonces, el fondo se va moviendo. Es una cosa de arte que a mí me vuelve absolutamente loco. El tema de volume y estas cosas. Nace con el Mandaloriano. Lo empezó a hacer Jon Favreau y me parece una barbaridad. Ahora se está estandarizando. Hay gente que lo utiliza mejor, hay gente que lo utiliza peor. Al final es una herramienta pues como cualquier otra.
Voy a comentar, a ver. Vale, rotoscopia. Vamos a pasar a la siguiente cosita. La rotoscopia es una técnica que entronca mucho con la animación. Se utiliza mucho desde los años 20, desde el principio del cine, para hacer ese tipo de animaciones que veis. Esto es parece un videoclip de Ghostman, es pues un fantasmita bailando, ¿no? Que bueno, este tipo de animaciones que se han puesto también muy de moda hace unos años para visuals, de conciertos y tal. ¿Esto cómo se hace? Pues la rotoscopia reemplaza tal cual los fotogramas de una filmación real por dibujos calcados. Y esto es tal cual suena, o sea, no tiene más magia. Se rueda a una persona bailando, con un proyector se emite un fotograma sobre una hoja, una persona dibuja sobre esa hoja, no veo si se me están viendo las manos, dibuja sobre una hoja, siguiente fotograma, siguiente hoja, siguiente fotograma, siguiente hoja, hoja o acetatos transparentes. Pero es fotograma. Esto es artesanal y esto era un trabajo vamos, días y meses solo rotoscopiando. Permite tener esta técnica, lo guay que tiene es que te da una naturalidad con estos movimientos, ¿no? Lo que hace es que si tienes un baile, pues hay pasos intermedios que a lo mejor haciendo una animación de 8 fotogramas por segundo, pues tienes 8 posiciones y el baile queda como... Mientras que de esta manera ruedas a lo mejor a 16, ruedas a 24 en esta época no se rodaba todavía, pero sí, a lo mejor tienes algo rodado a 16 o a 20 y es mucho más fluido porque tienes más pasos intermedios. Por eso veremos, por ejemplo, en películas de Disney, ya le acabo de decir esto el justo, películas de Disney en las que se repite el mismo baile. Creo que es en Blancanieves y en Robin Hood, en no sé cuál, y en el Libro de la Selva, se repite la animación. ¿Por qué? Porque ellos ruedan, lo voy a enseñar, que se ve bastante claro. Ellos ruedan algo, ruedan a este señor bailando y se dibuja fotograma por fotograma encima. Entonces, a la hora de reproducirlo a la velocidad que sea, 24 fotogramas por segundo, lo que sea, pues y vemos una animación real. Eso también pasa con estos libros que tienen un dibujito en cada página, haces así y los ves animados. Pues es la misma ciencia. Oscar honorífico a Blancanieves. Pues Oscar honorífico a Blancanieves y debería llevarse el que hizo los cromas naranjas. Esto es un tema de estudio bastante guay. Smaug y Cumberbatch creo que es motion capture igual que Gollum. Ahora hablaremos de ello. Y el libro de la selva, eso es la espada en la piedra. Cierto, es cierto. Y Winnie the Pooh, el libro de la selva. No, de Winnie the Pooh no lo tenía tan claro. Pero bueno, hasta aquí yo creo que estos términos se pillan bastante fácil, ¿no? Porque voy a pasar al siguiente término que creo que bueno, término no. Voy a pasaros a un ejemplo de rotoscopia que yo creo que aquí todo el mundo conoce. Y si no, estáis tardando y yo creo que os va a encantar. Como os hemos dicho, la rotoscopia es fotograma a fotograma. Y en estos años, esto se utilizó desde los años 20 hasta... se sigue utilizando a día de hoy realmente. Pero como que fue un estándar dentro de la animación hasta prácticamente los años casi 90, con la edad de plata de Disney, y luego nuevas técnicas de grabación. Pero en todo este margen tenemos a una persona que hace una obra que yo creo que a todos os sonará, y es Ralph Bakshi con El Señor de los Anillos, que está toda la película, todas las animaciones tienen parte de rotoscopia, tienen un trabajo de rotoscopia. Hay actores reales actuando, hay un actor que hace de Aragorn, hay actores reales haciendo de orcos, haciendo de Nazgûl. Luego, sí que es verdad que en esta película hay momentos, por ejemplo, con los orcos y creo que también con los Nazgûl, que no se dibuja todo, sino que se pinta por encima del fotograma real. Es decir, que se ve parte de la persona. Por eso también hay como esa imagen de persona detrás, que es como un 3D un poco extraño. Darle un abrazo muy fuerte a la persona que decidió en la película de Ralph Bakshi que en el momento en que Aragorn se tropieza con su propia espada y se cae al suelo, dibujó todo eso y lo metió en la peli. Bueno, decisiones creativas, supongo. Vamos a entrar en un mundo que es su propio mundo y es muy denso de explicar, así que voy a intentar hacerlo lo más ligero posible. Y es el CGI. El CGI es su propio universo. Es todo efectos visuales, esto es todo postproducción y esto es como se hace la mayoría de efectos a día de hoy en el cine.
Efectivamente, Cuphead no es rotoscopia, sino que está basado en la animación de rotoscopia. Algo parecido pasa con Spider-Man, con la velocidad de fotogramas. Vale, ¿qué es el CGI? Creo que es algo con lo que estamos bastante familiarizados todos. Y es que, bueno, son las siglas de Computer Generated Imagery o imágenes generadas por ordenador. Es bastante autoexplicativo, pero bueno. Y esto une varias disciplinas. Tienes la animación, porque al ser objetos digitales tienes que animarlos, y ahora veremos cositas de animación que es mucho más complejo de lo que parece. Tenemos integración, porque muchas veces se rueda algo sobre croma y sobre eso tenemos luego que animar una cosa. También tenemos rotoscopia, tenemos matte painting. A día de hoy tenemos escaneo y proyección 3D. O sea, esto cada día va a más. Es una barbaridad. Y efectivamente el siguiente paso evolutivo de esta disciplina, del CGI, es el motion capture, que lo hemos visto, pues el mejor caso es Gollum. Yo os animo desde aquí que veáis, os pondré fragmentos, que veáis el detrás de las cámaras de la trilogía de Señor de los Anillos de Peter Jackson, porque explican un montón de cosas. Y el trabajo que se hizo con Andy Serkis, con esos puntitos, con la capucha esta que le pusieron, al final lo que haces es rastrear todos los puntos que hay en el cuerpo, en la corporalidad de una persona, y esos puntos los identifica el ordenador, te hace un modelado 3D con esos puntitos y pasas a ser un muñeco 3D. Al final es un escaneo, es una locura esto. Vamos, empezó al principio de los 2000 y a día de hoy es que es un estándar. O sea, es que esto prácticamente hasta en publicidad para una cuña te meten un CGI y no te enteras, o te meten un modelado 3D y no te enteras. Si no te enteras es bueno, también tengo que decirlo. Vale, esto es lo que se conoce como la pipeline o la tubería o la cadena de eventos dentro de un No sé si veis, creo que no, mi ratón. Vale, perfecto. Esto está orientado a animación, pero hay un montón de cosas que son comunes a todo este tipo de cosas. Tenemos toda esta parte de escritura, la parte a ver, creo que me puedo señalar por aquí. La parte de más arriba, que es la parte de escritura, que es lo creativo y tal. Y tenemos esas cosas que son los storyboards, que no deja de ser un cómic de cómo visualiza la persona la peli, plano a plano, porque si es primer plano, que si es un general, que si hay un traveling aquí y tal. Todo eso se refleja en un storyboard. Recomiendo, si os gusta este mundillo, ver los storyboards de las pelis de Hellboy, que los hizo Mike Mignola, que es el dibujante de Hellboy, que son una preciosidad. Creo que incluso se venden en un cómic así grande, en un Editor's Collection. Hay algunos storyboards que han hecho artistas de acuarela y cosas así que son, vamos, una delicatessen. Después pasamos a lo que sería ya, bueno, una animática, que es con unos modelos muy sencillos, como muñequitos de cartón, en digital, pues puestos, moviéndose. Esto sirve para ver un poco la duración de las escenas, cómo están planteados los movimientos de cámara, qué vamos a necesitar para rodar ese plano. Y una vez que entramos en esto, pues ya tenemos el modelado, que normalmente son artistas 3D que trabajan con programas de modelado, que son Maya, creo que es uno de ellos, Blender, que creo que es gratuito. Hay gente que tiene igual un talento espectacular. Tengo gente cercana que se dedica a esto y, o sea, no tengo paciencia. Es una locura. Los storyboards de Tim Burton molan muchísimo. La mayoría, los antiguos los hizo él y son una locura. Y uno de los pasos más importantes. Aquí vienen dos pasos que me parecen clave a la hora de hacer un buen CGI, que son textura y rigging. Bueno, el setup es otra cosa. Textura y rigging. Voy a explicar estos dos conceptos. Textura es muy sencillo. Muñeco en 3D está gris. Lo que hay que hacer es pintar por encima, pintar digitalmente encima. Entonces, esa textura, cuanto más realista sea, cuanto más detalle tenga, más definición, más píxeles, más realista al ojo. Y luego, por encima, pues integras con partículas, con diferentes cosas. Si vemos películas antiguas, vemos como es el principio de los 2000, finales de los 90, vemos ese rollo como si hubieran pasado por agua a una persona, ¿no? Si vemos, por ejemplo, bueno, en Terminator 2 precisamente es un monstruo hecho con físico, y luego cuando es CGI es metal. Entonces no se nota mucho.
Pero si vemos, por ejemplo, la primera película de Harry Potter, el troll está mojado de más, o sea, tiene muchos brillos, le falta realismo a esa imagen. Y el rigging, que es lo más... una cosa que no llego a entender porque hay gente que es súper profesional de esto. Esto requiere unos ejercicios de corporalidad humana, de aprender un montón de anatomía animal. Hay manuales, hay cursos enteros solo de anatomía de caballos, anatomía de perros. O sea, cuando me enseñaron esto en el máster me quedé loco porque hay un montón de especialización en esto. Esto consiste en las articulaciones, los movimientos de los músculos, el peso que tiene la criatura que estás creando. Todo esto lo hace rigging. Igual, son artistas espectaculares. En España hay un montón de riggers buenísimos y esto es lo que hace también que te lo comas viendo la película. Si el rigging del personaje, pongamos un troll, es un poco artificial y le faltan pasos o notas como que el brazo hace... como que se te transporta, lo ves raro, ¿no? Te salta, te expulsa un poco de la ficción. Mientras que si está muy bien trabajado, pues te lo comes. El Motion Capture lo que hace, por ejemplo, es cargarse este paso de rigging, porque ya lo haces digitalmente. Escaneas un montón de puntos y todo ese escáner, toda esa información la tienes rigueada automáticamente. Y una vez que tienes tu muñeco de plastilina con la textura puesta encima y el rigging, que son sus movimientos, pones la máquina a rodar el escenario que quieras, tienes tu escenario 3D y así se hace toda la animación. A veces también se hacen sobre escenarios reales, que ahora veremos que en El Señor de los Anillos eso también se hizo. Tenemos estos pasos que son... que tenemos composición, motion graphics, que son pues letras, letreros, matte painting incluso también, y corrección de color, que es mi campo realmente. Malos rigging se ven en videojuegos, se ven mucho en videojuegos de la Play 2, y hay otra cosa que se llama clipping, que es cuando una persona atraviesa a otra. En plan, chocan los brazos, pero la atraviesa porque no son sólidos, no son físicos. Y eso más adelante os explicaré cómo se soluciona en este tipo de cositas, con ejemplos prácticos. Vamos a pasar un poquito de esto, que soy muy pesado. Vamos ya con la chicha de Tolkien, que es lo que queremos. Voy a leeros fragmentos de los libros de diferentes situaciones, o diferentes criaturas, o diferentes cosas, que yo considero que tienen como enjundia lo que hay detrás, ¿vale? A lo mejor no como están hechos, pero tiene algo de chicha. Voy a explicar primero de lo más, considero más sencillo a cositas un poco más difíciles. Voy a hablar primero de El duelo de magos. Tenemos en la Comunidad del Anillo, en la segunda mitad, capítulo 2, me tomaron y me encerraron solo en lo más alto de Orthanc, en el sitio donde Saruman acostumbraba mirar las estrellas. Esto lo dice Gandalf. Esto hasta aquí sin ningún problema. No da contexto tampoco de dónde le encierran. Entendemos por contexto que es una celda. Bueno, aquí no hay mucho que explicar de magia, ¿no? Aquí bueno, pues aquí Peter Jackson decidió hacer esto y salió pues como salió. Voy a enseñaros una imagen de cómo se hizo esta pelea, que esto sí que fue una libertad creativa muy loca. Y esto tiene bastante fácil solución. Esto se hace casi todo en efectos prácticos. Son dobles, con pelucas, con las ropas de los personajes, de los actores. Y les tenemos con cables. Cuando tienen que volar, tírate un cable. El especialista cae al suelo. Normalmente suele ser un especialista, como veis aquí, Saruman en el de arriba al centro, cae de una manera muy concreta, que es como caen los luchadores de lucha libre, con la plancha de aquí de los omóplatos para no hacerse daño. Y esto lo vemos en un tipo de cine muy, muy concreto, que ahora hablaré. Se le ven los colores del wrestling. Sí, este me conoce. Soy muy pesado yo con la lucha libre. Bueno, aquí tenemos otro testimonio de Gandalf siendo secuestrado en Orthanc. Primero le vemos, bueno, Saruman le empuja, esto creo que es de la versión extendida, le empuja y le deja flotando con los talones en el borde de la cima de su torre, flotando. Entonces tenemos estos dos planos, uno lateral y uno desde arriba. Como veis, el lateral es bastante sencillo como se ha hecho. Esto no deja de ser una plancha que sujeta a Ian McKellen, y mientras que el resto es, o probablemente se haya rodado en croma, es decir, la torre no está ahí, y el fondo se ha rodado real
pero luego se ha puesto detrás del croma. Es decir, que el fondo no está dibujado, sino que es un fondo hecho, pues a lo mejor con un helicóptero o con un dron en esta época, no creo. Pero en el caso de abajo, ya tenemos otro tema. Me causa mucha curiosidad este plano en concreto porque si veis los pelos están bastante bien recortados y cuando hay pelos así como muy foscos, muy secos, muy dispersos, con un croma, para limpiar esos cromas en los pelos es un infierno. O sea, no se lo deseo a nadie. Y el fondo, como veis, como os digo, estáis viendo a Gandalf en un primer plano, lo que vemos del fondo está difuminado porque está más lejos. Esto probablemente sí que sea un mate paint y sea todo digital o una foto de una maqueta, porque esta trilogía tiene un montón de maquetas. Como decía, el tema de los saltos y estos efectos de empujar y sales volando y todas estas cosas, tenemos el máximo exponente en el cine wuxia, que es un género en sí mismo de cine que se practica en una región concreta, no me preguntéis ahora mismo dónde, no me quiero meter en conflictos internacionales. Pero bueno, como veis, es un efecto que es como muy exagerado, es muy dramático. De repente, bueno, aquí veis a una chica que ha saltado de un árbol y está cayendo a cámara lenta, le flotan aquí los flecos, las telas, pues de una manera muy, muy exagerada y muy dramática. Esto del tema de los arneses, de los cables y tal, es, vamos, el pan nuestro de cada día en el cine, sobre todo de acción. Esto después, ¿qué se hace? En este caso, lo que habéis visto, solo se borra el cable. Si rodáramos esto en un espacio con un croma, pues a lo mejor meter el fondo y a lo mejor el cable incluso se nos va, si lo tenemos pintado también. Vamos más allá. Vamos con un tema que también me parece muy guay cómo se hizo. Seguimos con aspectos prácticos. El anillo único. Creo que es lo más importante de toda la trilogía. Si no, no habría pelis. Un anillo de poder se cuida solo. Puede deslizarse traidoramente fuera del dedo, pero el dueño no lo dejará nunca. Esto, al principio, el capítulo 2, nada más empezar el primer libro. Después, el anillo abandonó a Gollum y se había escapado de la mano de Isildur traicionándolo. Cuando tuvo la oportunidad, se apoderó del pobre Diggoll, que fue asesinado, y después de Gollum, a quien devoró. ¿Esto qué nos está diciendo? Esto nos está diciendo que el anillo, a pesar de ser un objeto, tiene vida, tiene entidad, tiene, pues, un algo propio, ¿no? Es algo más que un simple objeto. Vamos a ver cómo se hizo esto. El anillo no quiere abandonar a su portador. ¿Cómo muestra esto Peter Jackson? Esto es una cosa que me parece increíble. Y esto es nada más empezar la primera peli. Como el anillo en la mano de Bilbo no termina de caer. Si yo cojo un anillo mío y yo giro la mano, el anillo hace plonk y desde luego no cae así al suelo. Hace y da un montón de vueltas. Esto se hizo, primero un anillo extremadamente ligero para que al girarlo no terminara de caer, y después el del suelo tiene una plancha magnética debajo, de tal manera que al caer se queda pegado al suelo. Esto, la imagen que nos da es que el anillo no quiere abandonar a Bilbo y además tiene un gran peso, porque lo que hay dentro del anillo o a lo que está vinculado el anillo es algo muy poderoso. Efectivamente. Claro, de momento ya os he dicho varias cosas. Un anillo ligero y un anillo magnético, el anillo ligero probablemente sea de aluminio, y un anillo magnético que al tocar el suelo se quede pegado al suelo. Van dos anillos. Un anillo que tiene que la cámara enfocar al anillo como si fuera un primer plano y meterse mágicamente dentro de un dedo. Esto probablemente, pues, un croma, unas personas con un pinguy, con un guante verde y para adentro. Pero es que a la derecha, si os fijáis, es sutil, porque en este plano se ve un poquito a medias. Cuando Isildur abre su mano, el anillo pasa de tener el tamaño del dedo de Sauron, que puede ser una cosa así, a lo mejor, y hacerse del tamaño del dedo de Isildur, porque es su nuevo portador. Esto sí que se hizo pues probablemente con CGI o rodando el original y reduciendo, que eso también es una posibilidad.
Pero, de nuevo, el anillo se adapta, el anillo tiene vida, tiene esencia. Vale, ya de momento os he contado 2 tipos de anillos. Vale, ¿qué es esto? ¿Cómo se hizo esto? Esto es un anillo del tamaño aproximado, no sé, de un perro. O sea, es una cosa enorme de anillo. Esto es una cosa así, es un roscón de reyes, ¿vale? Lo que veis al lado tampoco es un anillo normal. Esto no entra aquí. Ese anillo igual me cabe de pulsera fácilmente. Este anillo se hizo... O sea, hay anillos de diferentes tamaños, hay diferentes materiales en función de lo que queramos hacer con ellos. Si veis el plano final del momento en el que Gollum va a coger el anillo, está a punto de caer a la lava del Orodruin, la cámara pasa por dentro del puñetero anillo, que es una locura si lo piensas. Pues, ¿cómo lo han hecho? Rodando a través de un anillo como este, es decir, gigantesco. Anillo tamaño perro, sí. Una cosa gigantesca. Aquí tenemos otro anillo, que también tiene unas dimensiones un poco bombásticas. O sea, es que, vamos a ver... Me imagino al pobre Frodo teniendo que arrastrar esto hasta Mordor. O sea, la cicatriz que tiene aquí luego de la cadena es pequeña. O sea, se le baja la cervical hasta el ombligo. Vale, ¿para qué sirve esto? Pues esta escena. Me parece una de las escenas más bonitas cuando descubres cómo se hizo. Y es que tienes al fondo al doble de Frodo y a Aragorn, y tienes en primer plano, súper detallado, un anillo, perfectas condiciones, que no está hecho en CGI, lo ves que está... los brillitos, los reflejos que tiene son reales, una cadena, bueno, pues proporcionada, ¿no? ¿Cómo se hizo esto? Es que el truco está en si veis el tamaño de la nieve. O sea, si el anillo fuera de tamaño real, la nieve se vería, los puntitos, los copos de la nieve se verían muchísimo más grandes. Pues efectivamente esto se hizo así, con un anillo enorme y una cadena, pues igual, una cadena pues como para cerrar un puerto. Una cosa gigantesca, que me río de Constantinopla. Y esto es simplemente para que el plano en el que se ve de manera práctica, en el que Boromir tira de él. Si estuviera así, a lo mejor con un mate painting te valía. No, pues queremos que se levante el anillo y después ver a Boromir cogiéndolo. Pues lo hacemos de esta manera, con un anillo así de gordo. No tenían que dar para tanto hierro, la verdad. Vamos con otro tema, que esto es súper bonito también y me parece súper creativo. La longevidad de los elfos. Si algo se caracteriza Tolkien es precisamente porque de su obra ha salido, yo creo, que la imagen canónica que tenemos a día de hoy de cómo son los elfos. Y es que tanto otras disciplinas, otros mundos, digamos, Warhammer, Warcraft, todos estos mundos de fantasía siempre beben de los elfos de Tolkien o de la imagen que tienen los elfos de Tolkien, como muy altivos, como súper guapos, súper limpios, es una cosa, modelos de alta costura, una maravilla. Y es que la longevidad forma parte de este don que viene con su raza, ¿no? De estar unidos a la tierra y estar unidos al destino de Arda. ¿Cómo contamos que un personaje que es un elfo, fijos estirados, tampoco es plan? ¿Cómo contamos que un elfo tiene miles de años? Si es que es de esta familia que tienen miles de años. Bueno, tenemos en la Comunidad del Anillo, en el momento en el que llegan al bosque de los Lorien, muy altos eran y la dama no menos alta que el señor, y hermosos y graves. De momento ya la descripción da para entender que eran pues, una dignidad y una belleza un poco recién salidos de élite, ¿no? Estaban vestidos de blanco y con cabellos, y los cabellos de la dama eran de oro y los cabellos del señor Celeborn eran de plata, largos y brillantes. Aquí ya hay una pistita bastante guay, el tema de cabellos de oro, cabellos de plata, pero bueno, es una cosita de narrativa muy guay. Largos y brillantes, vale. Lo importante, pero no había ningún signo de vejez en ellos, excepto quizás en lo profundo de los ojos. Pues estos eran penetrantes como lanzas a la luz de las estrellas y sin embargo profundos como pozos de recuerdos. Esta descripción que hace Tolkien, que es una locura, claro, tú te lo imaginas leyendo y claro, te imaginas pues un semidios, una cosa espectacular. Ahora, ¿cómo lo llevas a la pantalla? ¿Cómo lo ruedas? ¿Cómo haces que el espectador, cómo coges a un actor real y haces que parezca que tiene miles de años y a la vez es joven? No puedes contratar a Robert Pattinson y cubrirle de purpurina.
¿Cómo se hacen estas cosas? Bueno, más cositas. Nos vamos al Silmarillion, que estoy quedándome solo con un libro. Los Noldor, aunque excedidos en número y sorprendidos de improviso, no tardaron en imponerse, pues la luz de Aman no se les había nublado todavía en los ojos, ¿vale? Y más adelante, cuando se refiere a los Silmarils, para ver qué es esto de la luz de Aman, pues la luz de Aman y el destino de Arda están encerrados ahora en estos artificios de Fëanor. Es decir, la luz que hay dentro de los Silmarils es la luz de Aman. ¿De dónde sale esa luz de Aman? ¿Qué es? Es la luz de los árboles. Por tanto, entendemos que la luz de los árboles todavía, el brillo de Laurel Telperion todavía brilla en los ojos de aquellos elfos que estuvieron en Valinor. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace esta preciosidad de efecto? O sea, este destello, si lo veis de cerca, son múltiples puntitos. Son los puntitos de Telperion, si no me equivoco, ¿no? Eso es una especie como de luciérnagas blancas, una cosa que es una maravilla, como un musiluz. Bueno, aquí, bueno, sí que la vemos un poquito más contorneada la piel, tiene textura, ¿vale? Y esto es porque es el fotograma que he cogido es de las ediciones remasterizadas, que les han cambiado el color, les han dado pues, un lavadito de cara, ¿vale? Pero en las versiones originales, como se vio al principio en el cine, tienen un efecto de smooth metido por la cara para suavizarles todo, para que no se le vea ni una sola célula, que es una locura. Y efectivamente, esto se hace en set. ¿Cómo? Pues lo vamos a ver. Esto está sacado de los extras de los DVDs, creo, que son están en YouTube gratis, o sea, podéis verlo todo. Lo que pasa es que está en una calidad un poco datal. Pero bueno, como veis, esos son luces de Navidad. Es que es tan sencillo como unas luces de Navidad que se reflejen en los ojos para que cuando le metes un primer plano a Galadriel se vea así. Es que me parece de una inteligencia y de una creatividad espectacular. A ver si me deja pasar. Vale. Hemos visto ya magia, digamos, sutil, ¿no? Este tipo de magia que es como que se siente, que no la ves, pero la notas, la percibes en el ambiente, ¿no? Entiendes que los árboles se hablan, entiendes que todo está conectado, la tierra es una entidad en sí misma. Vamos con aquello que no es tan sutil, aquello que es, pues digamos, fantasía, ¿no? Ese tipo de cosas que luego ha bebido la fantasía. Vamos a hablar de algunas olas se encabritaron como grandes caballos blancos, montados por brillantes jinetes blancos, y había muchas piedras que rodaban y crujían. Efectivamente, nos referimos a el momento de los vados del Bruinen, en el que Glorfindel dice, por favor, Río, amigo mío, sálvame de estos señores que tienen muy mala pinta y me van a hacer una desgracia al muchacho. Aquí tenemos una ilustración de Ted Nasmith en el que se ve este efecto, cómo se habla de esos caballos y los ves, o sea, ves esas crines, no solo el de arriba que se ve claramente la cabeza, sino que si miras un poquito más abajo, ves contornos, ves crines. Esto entiendo que era sutil, pero claro, me sorprendí al ver en el libro que es bastante explícito cómo habla de los caballos. No dice que parezcan crines de caballos, sino que hay caballos. Vamos a ver más ilustraciones. Ted Nasmith, es que este señor es una locura cómo le gusta el esfumato. Y cómo le gusta esta escena, porque tiene... No, ¿este era Ted Nasmith el anterior? Creo que sí. Bueno, o John Howe, bueno, no lo recuerdo. Ted Nasmith le gusta mucho esta situación. Y aquí tenemos, pues, Ted Nasmith es una maravilla. Ahí tenemos, pues, estos caballos en uno más explícitos, como son los de abajo, y en los de arriba, pues, al final es el oleaje blanco. Efectivamente era John Howe, sí. Es que tengo también por aquí de Alan Lee, me voy a ir confundiendo seguro. Si no me fijo en las marcas de agua, no me fijo. ¿Cómo se hace esto en las pelis? Pues es que es bastante elegante. Aquí tenemos la espuma del río siendo caballos. Esto se hizo, como os he explicado antes, se rueda un caballo desde diferentes puntos y se hace un modelado, un rigging, ¿vale?
se hace una rotoscopia de ellos, se hace un rigging y después ese rigging se convierte en un modelado 3D y con textura le vas metiendo ese agua, esa transparencia, esa especie como de salpicones. Y en este caso, pues como no es algo que tenga que ser realista, pues nos lo comemos, ¿no? O sea, si nos fijamos demasiado, sí que vemos en algunos puntos que, bueno, tal, pero está pulidísimo, es increíble, y es una delicia ver esto. Y verlo en el cine fue una sensación, de verdad, una maravilla. Vamos a hablar de los hobbits. Unas alegres criaturas que, por lo que sea en este esmial, nos molan bastante, ¿no? ¿Qué pasa con los hobbits? Son bajitos, ¿no? Son muy bajitos. ¿Qué pasa si queremos rodar a un hobbit con un ser humano? Pues hay un problema ahí. Vale. Los hobbits son gente diminuta, más pequeña que los enanos, menos corpulenta y fornida, pero no mucho más baja. Vale, pues más o menos nos podemos hacer una idea de cuánto puede ser esta gente. Es variable, también habla de que en función de las razas varía su estatura y su fisonomía. Entre los 2 y los 4 pies de nuestra medida. Pensaba que tenía comparación de cuántos son 2 pies, pero creo que no. No, efectivamente. ¿Cómo se hace? Para que tengas en una misma escena a un actor que no mide, digamos, 1,20 m, al lado de Ian McKellen, midiendo lo que una persona normal. Pues aquí tenéis precisamente el truqui de lo que os he explicado antes. Aquí tenéis a Ian McKellen entrando en un decorado hecho con partes de croma azul, y tenéis a Bilbo, no me acuerdo ahora mismo el nombre del actor, pasando por el decorado. Un decorado gigantesco. Claro, para que parezca que él es muy bajito, imaginaos el tamaño que tiene que tener este esmial. O sea, es una barbaridad. Vale, me chivan por el pinganillo. 2 pies son 60 centímetros y 4, 1,20. Pues efectivamente, Bilbo no parece que... O sea, el actor de Bilbo no parece que mida 1,20 en la vida real, ¿no? Pues esto se hace pues estas maneras, superponiendo capas. Tenemos a Ian McKellen con elementos reales, tenemos estas cositas de aquí que se llaman ceferinos, con marcas de tienes que pasar por debajo de aquí porque por aquí va a ir la puerta, tienes por aquí algo pasando que ahora mismo no sabría decir qué es, no sé si creo que finge el movimiento de Bilbo, puede ser. Normalmente hay unas pelotas de tenis también que las veréis. Ese tipo de cosas. Y esto es para delimitar la altura, para luego ellos tener esa referencia. Y claro, ahora tenemos el momento en el que necesitamos ver cómo panea la cámara hacia el fondo de este agujero hobbit. ¿Veis que se han clipeado? Han pasado uno por dentro de otro. Pues esto necesitamos tener el escenario real. O sea, me parece una técnica muy inteligente para solventarlo. Y bueno, como veis, que esto es algo que os tenía que haber comentado antes, cuando queremos hacer este tipo de cosas de superponer 2 imágenes que se van a luego a poner una encima de otra, ¿vale? Se llaman plates. Cuando vamos a rodar 2 cosas, una con croma y, por ejemplo, un fondo real, ¿cómo lo hacemos? Y es que esto se hace programando esto es todo digital, en la industria del cine está todo milimetrado. Se programan las grúas, los servos, etcétera, de tal manera que replicas el mismo movimiento que hace la grúa en ambas escenas. Así que luego a la hora de componerlas no tienes ningún problema de que haya cosas extrañas, ¿no? en esa imagen. Y creo que este era un muy buen ejemplo. Vamos allá. Una ilustración de Eric Belhagen, que no son exactamente caballos. Pues si la puedes pasar por el chat del Esmial, así la veo. Que me interesa bastante esta escena. Vale, aquí tenemos parte del truqui, porque esto es, yo creo que lo más famoso, ¿no? Que salió de este rodaje. Y es que jugando con perspectiva forzada, jugando con trucos de cámara, podemos crear ilusiones. Esto, por ejemplo, si os gusta Hitchcock, el efecto que se llama el efecto vértigo, ¿vale? Que a medida que se acerca a la cámara, le vas quitando zoom a la lente, de tal manera que de repente el fondo de la persona se te echa encima. Está mucho más cerca. Entonces, eso da una sensación de como que se te está echando el mundo encima, literalmente, ¿no? De manera visual.
Pues con este tipo de perspectivas, de juegos, tenemos esto. Y es que si yo muevo la cámara y a la vez estoy haciendo movimientos de lente con dos personas en diferentes perspectivas, uno con una silla gigante simulando que es una silla normal y otra persona normal en un primer plano, pues llegamos a pensar que esa persona es más pequeñita, ¿no? Aquí incluso la mesa, como veis, también está dentro de los raíles del traveling para que cuando se mueva la escena real, si veis la peli ahora, yo sé que mucha gente va a ver las pelis después de esto por curiosidad. No se aprecia absolutamente nada, no se ve el corte, no se ve nada. O sea, simplemente ves cómo hay un cambio de perspectiva y Frodo es mucho más bajito que Gandalf. Había una escena también de cómo hicieron la carreta al principio, no lo he encontrado, pero también mola un montón, porque es lo que decía, de una creatividad y una inteligencia que creo que a día de hoy en algunas cositas se está perdiendo. Por ejemplo, el Hobbit. Otras criaturas, ¿vale? Otra cosa no, pero el Legendarium de Tolkien tiene criaturas para aburrir. Vamos con algunas de los más primigenios de las creaciones sobre Arda. Vamos con Bárbol. Parece sencillo. Se nos describe a Bárbol, la figura de un hombre corpulento, casi de troll, de por lo menos de 14 pies. Aquí sí que he puesto 4 metros. Aquí sí que no me he pillado los pies. Muy robusto, cabeza grande, encajada entre los hombros. Es decir, como esa corporal como muy así, ¿no? Era difícil de saber si estaba vestido con una materia que parecía corteza, gris y verde, o si esto era su piel. Nosotros sabemos que efectivamente estos eran una especie de gigantes que se fueron arboleando con el tiempo, ¿vale? Y bueno, habla de la barba, ¿vale? De que debajo de la parte inferior de la cara le cuelga una gran barba gris, casi ramosa en las raíces. Es decir, que hay como una transición, y mohosa en las puntas. Como que hay una transición entre corteza y barba. Esto es curioso y complicado de concepto. Bueno, pues aquí tenemos, esto, si no me equivoco, es el modelado 3D de Bárbol. Pues a nivel de diseño está muy guay. O sea, el diseño me parece una genialidad. Es una cara que parece un árbol. Vemos que su piel es corteza. Vemos esa barba que parecen, pues, no sé, como una planta trepadora, ¿no? Que ha caído hacia abajo. El diseño está muy guay. Los ojos, bueno, no sé. me miran dentro del alma. Es raro. ¿Cómo se hizo esto? Pues maquetas. Aquí volvemos al mundillo de las maquetas. Todo lo que se grabe práctico siempre suele ser más útil. Teníamos unas maquetas de unas manos gigantes, de parte de la cara creo que también, y de los pies por separado. Y simplemente tienes que rodar a los actores con esas maquetas. Como veis, hay cromas. Como veis, una de las cosas más guays de grabar en directo es los ventiladores. Es decir, que las ramitas, las hojitas se van moviendo de una manera realista, que eso siempre le da un rollo muy guay. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué mueve el árbol? Para que sea un movimiento de un paso real, han creado toda una estructura, mientras que unos señores con unos gorros de piscina azules bastante, en fin, le van moviendo de un lado para otro. Y así, luego lo que tengan que hacerle encima en la cara al árbol para que parezca que habla o lo que sea, se lo pueden hacer con mate painting digitalmente después. Pero tenemos esta imagen que es muy realista, que como veis gira el cuello y tal. Después esto luego se escanea, porque si necesitamos esta imagen desde un plano muy general o queremos hacer grandes cosas digitalmente, pues tenemos ese escaneo. Y aquí tenemos a otro End luchando contra orcos, que esto es un poco el ejemplo. Esto es todo modelado 3D, esto está todo hecho en CGI. Este no sé si rama viva o no se llega a concretar los nombres de los Ents en las pelis. Pero bueno, como veis, todo esto es CGI. Todo esto es modelado, arcilla, digital y animado digitalmente. Vamos a los trolls, que también son unas criaturas bastante guays. Y es que aquí ya entramos en un mundillo más complicado. Entramos en el mundo maxituras y estas cosas. Altos como trolls, 12 pies o más. Esto se dice al principio de las dos torres. Más o menos sabemos la altura de los trolls, 12 pies. 12 pies serían, no tengo... Si 4 son 1,20 m, 12 deben ser pues 3 metros y pico, 4 metros. Más altos y más corpulentos que los hombres,
3,6. Gracias, Cirac. Está ahí con el conversor abierto. Más altos y más corpulentos que los hombres no llevaban otra vestimenta que una malla ceñida de escamas córneas, o quizás esto fuera la repulsiva piel natural de las criaturas. Vale, esto es importante. Aquí hablamos de textura, aquí hablamos de piel. Una piel que parece, pues, a lo mejor, tal como lo dice, podríamos pensar que es una piel casi humanoide, ¿no? Aquí tenemos a nuestro amigo el orco, el troll. Este troll creo que es el de Moria. Como veis, es el tamaño de una persona. ¿Esto quiere decir que hay una persona dentro de este orco haciendo de este troll haciendo T-pose? No necesariamente. Esto es un modelado en el que tenemos una textura muy realista. Hay la piel, si os dais cuenta, tiene grietas, tiene granos, tiene pues un realismo, un nivel de realismo muy alto. ¿Cómo traspasamos esto después a la pantalla? Pues escaneamos, hacemos el muñeco como se ve aquí con arcilla, le damos todo lo que podemos hacer y escaneamos. Escaneamos todas las grietas. Eso me parece súper interesante además. Ahora mismo hay máquinas que te escanean a una persona en segundos. Es una barbaridad. Como veis, arriba también se ve arriba a la izquierda los puntitos para ver la facialidad, la gestualidad de la persona que lo interpreta. Aquí tenéis rigging, esto es rigging. Y aquí tenemos, esto también es un ejercicio de rigging, de ver cómo correría un humano y poco a poco se va convirtiendo en la fisonomía de un troll para que veas qué limitaciones tiene, cómo se movería. Estos son unos ejercicios que, vamos, como ejercicios teóricos son una barbaridad. Y aquí le vemos ya con toda su textura trabajando en un ambiente artificial. En este caso, pues grabarían probablemente la habitación de ensayos donde estarían haciéndolo. Y este es el señor que va a hacer los movimientos para que luego el movimiento quede realista, ¿no? Que ese martillazo a la tumba quede más realista. Como veis, esos puntos se hacen una malla y esa malla se convierte en nuestro muñeco de 3D. En esta primera peli sí que creo que la textura está un poquito todavía por pulir, pero están muy conseguidas. Vamos con otras bestias todavía más grandes. Vamos con los olifantes. Y aquí, claro, esto ya no es un simple troll que es humanoide y que va a estar en una escena con Legolas haciendo legoladas, con Gimli ahí con su hacha todo enfadado. Aquí vamos a tener un montón de personas en un escenario real, que no es un estudio, sino que es el campo abierto de Nueva Zelanda y vamos a tener una batalla. Vale, pues ¿cómo hacemos estos bichos? Se definen a los olifantes como grande como una casa, mucho más grande que una casa, le pareció. Una montaña gris en movimiento. Esto nos dice que es pues una mole, una cantidad de bicho muy grande. Y luego, a nivel de su forma, patas grandes como árboles, orejas enormes tendidas como velas, la larga trompa erguida como una serpiente lista para atacar, furibundos los ojillos rojos. Los colmillos retorcidos como cuernos estaban envueltos en bandas de oro y goteaban sangre. Esto es un elefante. Esto es un elefante muy grande, gigantesco. Por suerte tenemos un animal que se parece a lo que está narrando aquí Tolkien, así que podemos utilizar el rigging de este tipo de animales. Vale. ¿Cómo entramos a la práctica a hacer estas cosas? Esto es un ejercicio de rigging súper guay. ¿Veis cómo hay caballos, cómo hay wargos, cómo hay un troll? De repente llegamos aquí al Mumag. ¿Veis cómo hay las uniones están hechas en morado para que veáis la diferencia? Pues aquí tenemos a un montón de caballos falsos, caballos hechos en Animatic, que estos caballos se han rodado. Se han escaneado y se han puesto sobre un escenario falso. Esto es un escenario real, entre comillas, el Monte del Destino claramente no hay un volcán en Nueva Zelanda para grabar eso. Y aquí tenéis a las amazonas que hicieron de Rohirrim cabalgando. Aquí tenéis al jinete de los Mumag, aquí tenéis a los que están tirando flechas. O sea, como veis, todo se compone. Esto me parece un ejemplo muy guay para que veáis como una escena muy sencilla de repente tiene un montón de cosas. Gente rodada real, escenarios reales, puestos sobre croma, muñecos creados, puestos en una imagen. Esto poco a poco más, poco a poco se va volviendo más complicado, ¿verdad? Esto se va volviendo
pues un trabajo que requiere mucha dedicación y sobre todo pues mucha imaginación. Son bichos gigantescos. Como veis, al final rodar las cosas de manera física mola porque visualmente queda muy guay, pero sí que nos viene bien escanear las cosas reales para luego saber cómo interactúan las cosas reales con los modelados que estamos haciendo. Esto ya queda poquito, no me alargo mucho más. Vamos a hablar, dice por ahí Escada, de el Balrog. Y veo agua que viene en curvas. Parecía una gran sombra y en medio de esa sombra había una forma oscura. Quizás una forma de hombre, pero más grande. Y en esa sombra había un poder y un terror que iban delante de ella. Vale, de momento es un señor oscuro y maligno, que parece una sombra, ¿no? Las crines flotantes de la sombra se encendieron y ardieron detrás. Está diciendo que tiene pelo de fuego, ¿vale? Bien, vamos diseñando mentalmente cómo es nuestro Balrog. El enemigo se detuvo de nuevo enfrentándolo y la sombra que lo envolvía se abrió a los lados como dos vastas alas. Aquí podemos encender la señal de alarma. ¿Qué significa esto? La sombra lo envolvía como dos vastas alas. Y bueno, el fuego le salía de la nariz, que esto es algo bastante guay. Aquí entramos en terreno peligroso, gente. Si quieres poner el cartel de la STE no se hace responsable de las opiniones de sus participantes, es el momento. Voy a pasar al inglés, voy a pasar a la definición literal que da Tolkien en inglés. El primero de la historia de la Tierra Media y el segundo de los apéndices. Aquí habla, dice, and they passed with wing speed over Hithlum. Esto quiere decir una velocidad pues como de un pájaro. Pues es que utilizar el wing implica alas, quizás, muy rápido. Bueno. Y más adelante, en los apéndices tenemos flying from Zangorodrim. Es decir, están literalmente volando desde Zangorodrim. Esto implica que puedan tener alas. Sí, a ver, Eistel, no es que lo esté deseando, pero yo quiero evitar dramas. Aquí tenemos un dibujo de Nasmith en el que se ve, pues es un demonio, pero llameante, oscuro, como una sombra, y bueno, el pelo un poco espinete también. Hay un detalle súper guay de esta ilustración que a mí me parece flipante, que es cómo sale el fuego de dentro. ¿Veis cómo la boca, la nariz y los ojos le brilla? A mí esto me parece un detalle muy guay. Y aquí tenemos a Jon Ho. Aquí tenemos a Jon Ho que sí que le hace un poco más taurino, ¿no? Al Balrog. En ambos está luchando... No, en una de ellas es Glorfindel. El otro no sé, no recuerdo. No recuerdo qué momento es. Y aquí no tenemos ese fuego, aquí lo tenemos como mucho más animal, ¿vale? Pero en ambos portando su espada. Y como una imagen humanoide, bien. Arriba Glorfindel. Viva Glorfindel, me encanta. ¿Qué tenemos? ¿Cómo se hizo el Balrog? El Balrog tiene una cantidad de curro espectacular. Esto que veis es un modelado real de lo que sería el Balrog. Después se escanea, se hace muñequito 3D. Con el muñequito 3D, esto sería la imagen final de lo que sería el modelado. Y ahora vamos a poner el modelado a funcionar. Esto mola un montón. Esto es más o menos cómo funciona antes de que se integre bien. Mira, un Balrog. Por el grupo de Bolsón. Esto sería cómo va a funcionar el Balrog en escena. ¿Vale? Este es el movimiento que va a hacer esta escena, para que lo visualicéis. Salta desde las profundidades, despliega sus alas y le vemos posarse. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo partículas. Estas partículas parecen ser humo o fuego, algo parecido, ¿vale? Tenemos, esto sí que es humo, definitivamente. Ahora vamos a ver otra capa de partículas más, en este caso es fuego. Es el fuego que sale por sus crines, ¿no? El fuego de su pelo. Y aquí le tenemos con todo. El fuego del pelo, el movimiento que ha hecho que ha dejado como una estela, el humo. ¿Para qué se hace esta construcción? Para ver cómo interactúa con nuestro modelado. Gandalf va a estar por aquí
y vamos a tener cómo el humo chocaría con aquí, cómo se dispersa, cómo aparece, con qué no se debe chocar el Balrog al subir. Y vemos la imagen más o menos completa. De aquí ya solo falta textura, porque las partículas hemos visto cómo se integran. Tema alas. Como se dijo en el test de después del podcast número 100 de Regreso a Hobbiton, la opción correcta es todas y concretamente la de yo solo quiero ver el mundo arder. Así que adelante, que arda. Personalmente, si las alas más que físicas fueran de nubes, que he visto hace poco una ilustración de ello, me parecerían increíbles. Y creo que en un videojuego también les han hecho así. Como veis, un nuevo ejemplo de modelos reales, escaneo y ya ponemos el modelado a funcionar. Vamos con algo súper guay. La ala de Schrödinger también, correcto. Ni con analista ni sin analista, igualdad. Los Nazgûl, ¿vale? Los Nazgûl son una de mis cosas favoritas de todo el Legendarium de Tolkien. El hecho de que sean antiguos hombres que perdieron su humanidad, perdieron su forma física, perdieron su capacidad de moverse libremente por el mundo de los vivos, me causa cosas muy guays a nivel de personaje, ¿no? Como estas cosas, como espectros, como, bueno, literalmente espectros del anillo. Vamos a ver qué se define de ellos. ¿Qué se dice de ellos? Se volvieron para siempre invisibles, salvo para el que llevaba el anillo regente, y entraron en el reino de las sombras. Eran ellos los Nazgûl, los espectros del anillo, los más terribles servidores del enemigo. La oscuridad andaba con ellos y clamaba con las voces de la muerte. Esto es del Silmarillion, vale. Del momento de cuando pierden esa humanidad. ¿Cómo representamos a estos Nazgûl? ¿Cómo representamos estas criaturas etéreas que no son realmente humanas? ¿Cómo vamos a representar esa cosa que parezca fantasmagórica? Aquí hacen algo muy guay. Esto es una escena de cuando entran en Bree. Vamos a ver a Cebadiamante con Es. Aquí en Bree, sí. Y vamos a ver algo que no es explícito, pero el ojo lo ve. Y el ojo lo entiende y al ojo le da yuyu. Al cerebro le da yuyu. Vamos a ver la escena, ¿vale? Bueno, la escena. Este fragmentito. ¿Veis el movimiento? ¿Veis lo fluido que es? ¿Veis que no caminan? Vale, no caminan por dos razones. Primero, son maniquís, no son personas. Y segundo, es que son fantasmas, son espectros, son cosas que no están en nuestro plano. ¿Cómo se hizo esto? Efectivamente, poniendo maniquís, los visten, además a todos en la misma postura, cosa que es un poco cutre si me preguntan, pero bueno. Los visten a todos, unos maniquís de Nazgûl, y los ponen en una cinta transportadora, de tal manera que ellos no caminan, no tienen corporalidad, están en otro plano. Las telas cubren eso que no estamos viendo. ¿Y qué no estamos viendo? Pues no estamos viendo esto, no estamos viendo lo que hay detrás realmente, esos espectros. Esto es el mundo de las sombras, esto es lo que ve Frodo cuando le atacan. Ve algo que sí que pues parecen cadáveres, ¿no? Y esto es otro ejemplo de, vamos a tener personas rodadas, vamos a tener los modelos reales con un croma, recortar el croma y luego meterlo en un plano de Amon Sul. Y esto también tiene una doble dificultad, y es que son fantasmas. ¿Cómo hacemos los fantasmas? Como os he explicado, capa sobre capa, y si de repente la capa de delante la metes al 50% de opacidad y puedes ver el fondo, ahí tenemos un fantasma, ¿no? Esto es súper básico, pero es súper guay y en concreto, Peter Jackson lo explota de una manera muy guay. Ahora lo enseño más adelante. Bueno. Y bueno, de nuevo también está digitalizado porque luego hay partículas, hay un montón de efectos alrededor que molan. Vamos a hablar de la muerte. ¿Cómo se representa la muerte, o mejor dicho, la no muerte dentro de estas pelis? Vamos a ver. Se habla de, creo que son los hombres de Dunharrow, ¿vale? Súbitamente el ejército de las sombras se precipitó como una marea gris. Pálidas eran las espadas que allí desenvainaban, pero ignoro si las hojas morderían aún, pues los muertos no necesitaban más armas que el miedo. Estamos hablando de, literalmente, fantasmas.
Yo leyendo esto, la imagen que me viene a la cabeza, la inspiración un poco, sería esto, ¿vale? La Dama Gris. La Dama Gris es una figura del folclore europeo principalmente, pero sí que existe también en algunos países eslavos y en Asia de otras maneras. Pero la Dama Gris es una criatura con forma de mujer que es gris y se la define, pues eso, como transparente, que es esquiva, la ves por el rabillo del ojo, no terminas de verla nunca bien, no corpórea, ¿no? Al fin y al cabo. Y siempre es la imagen que tenemos un poco asociadas a los fantasmas, ¿no? Que siempre la ciencia ficción, la fantasía, el terror y tal, nos lo va a enseñar, pues eso, con esa transparencia que os he contado. Aquí es como muestra, de nuevo, Nasmith, creo, tiene el sellito por ahí. No, es Arali, no recuerdo. Bueno, a estos hombres estos hombres muertos, ¿cómo se les ve? No solo se les ve transparentes, se les ve con un destellito que muestra como ese rollo un poco pútrido de la muerte, ¿no? Y ahora vamos a para mí es uno de los mayores aciertos y mayores innovaciones dentro de estas pelis, porque así es como se ven en las pelis. Se ven verdes. Sí que es verdad que este destello verde no es lo que hemos leído, que es como más gris, pero sí que vemos esa muerte, vemos esas caras podridas cayéndose, vemos ese fulgor de que claramente no están en este mismo mundo. Esta imagen se ha vuelto tan icónica, se ha vuelto tan canónica dentro del imaginario de los fans, que cuando llegan los muñecos de Warhammer, esta es la imagen que venden. Esto es pues esa estética, ¿no? Que es como un verdor y los filos blancos, los destellos blancos de las texturas, algo que puedes atravesar. A mí esto estéticamente me vuelve loco, me parece increíble, pero vamos con, creo que donde mejor se aplica. Y también uno de los efectos que más me gusta de toda la trilogía, que cuando he descubierto cómo se hace, creo que os vais a volver tan locos como volví yo sabiéndolo. A ver si sabéis de qué estoy hablando. Todo era oscuridad en torno, tierra y cielo, pero la ciudad estaba iluminada. Más pálido en verdad que el resplandor de una luna que desfallecía en algún eclipse. Lento era ahora la luz. En el eclipse lento, era la luz, vale. Una luz trémula, un fuego fatuo de cadáveres que no alumbraba nada y que parecía vacilar como un nauseabundo hálito de putrefacción. A ver si sois rápidos en el chat y me decís de qué está hablando aquí. ¿De qué creéis que está hablando Tolkien? En las dos torres, además, tenéis aquí la pista. Os leo. No es la cena, Escata. Estamos un poco estéticamente en lo que os acabo de enseñar, ¿vale? Estamos hablando de putrefacción, estamos hablando de algo fantasmagórico. Efectivamente, este es Minas Morgul. Voy a mostrar dos imágenes. La de la izquierda es una de mis ilustraciones favoritas de todas las que he visto sobre Tolkien. El rey brujo ahí comandando a las tropas. Aquí vemos, creo que este Alan Lee tiene un verde muy verde. Un verde parece parece un verde radioactivo. O parece un poco las cosas estas que les pones luz y brillan en la oscuridad de noche, ¿no? Es verde ácido, es corrosivo. En cambio, el de la derecha de John Howe, a mí me da una sensación no sé, me da mal rollo, me da frío esta imagen, me da como una sensación un poco... como que no quiero estar en este sitio, ¿no? Este sitio está muy maldito y hay cosas muy malas pasando dentro. Vale, bueno, es que si eres tus descripciones favoritas es normal que te lo sepas de memoria, Easter. Es que es una descripción muy, muy guay. Parece un poco la fortaleza de la soledad de Superman. Cierto. Es muy, muy gótica. Vale. Vamos a ver cómo se hacen las pelis. Las pelis, Peter Jackson opta por ni sin alas ni con alas, en este caso, ¿vale? Ambas. Verde y ese blanco hueso
cenizo, apagado, que da mucho mal rollo. Tenemos esto. Esto es Minas Morgul. Tienes destello, un destello de luz mortecina, y tienes el verde de villanos de Disney. Ese verde que acompaña el humo de Scar, el verde, pues, veneno puro. ¿Cómo se hace esto? O sea, yo me he quedado absolutamente loco. Os he explicado antes que puedes programar una grúa para que haga un movimiento, para que haga el mismo movimiento muchas veces, para que grabes lo mismo en una persona con un croma y luego lo grabes en un escenario. Pero ¿qué pasa si en vez de recortar y superponer, superpones la misma imagen con diferente luz y luego la pasas por unos procesos de fusión en digital? Y es que esto no es una imagen lo que estáis viendo. Son 4 imágenes de Minas Morgul, más luego por delante los orcos pasando. Esto es una locura. Esto es una barbaridad. Peter Jackson rueda un diorama gigantesco de Minas Morgul con luz verde saliendo desde dentro. Con una luz más neutra, con un balance de blancos más bien frío. Y después estos detalles que son un verde más loco. Pero ¿qué es lo de arriba a la derecha? Es luz ultravioleta. Ha rodado Minas Morgul, ha pintado Minas Morgul con una pintura que brilla con la luz ultravioleta. Y esa luz ultravioleta tiene algo diferente. Cuando estáis en una fiesta donde tiene una luz ultravioleta y vais de blanco, ese potente azul que os sale de la ropa es una locura. Es como algo un poquito rollo místico, ¿no? Pues lo que hace es que fusiona estas 4 imágenes y se reproducen a la vez dando esta imagen. Es que es una locura. Es que cuando lo descubrí me volví absolutamente loco. ¿Cómo generar ese mal rollo que tiene Minas Morgul? Pues de esta manera. Madre mía, llevo ya 1 hora y media sin parar de hablar. Vamos con algunas de las últimas cosas de esta charla. Quedan 10 diapositivas. Algunas son memes. El mago blanco. Esto es sencillito, ¿vale? No alcanzaban a verle el rostro. Estaba encapuchado y encima de la capucha llevaba un sombrero de alas anchas. El manto gris se entreabrió y los compañeros vieron ahora, sin duda alguna, que debajo estaba vestido todo de blanco. Vale, vamos a ver cómo saca esto Peter Jackson. Pues de la manera más Tolkien posible, una visualización prácticamente religiosa. Es un focazo saliendo desde atrás de Gandalf, cegándoles, y es que a él no se le ve. Pero es que este jueguito tiene un truco, y es que no solo estás viendo a Gandalf. Gandalf aquí es el mago blanco, por eso no he puesto Gandalf, sino que he puesto el mago blanco. Porque ¿quién es el mago blanco? O al menos en las pelis. Yo sé que en los libros no es así. O al menos ya no es así. El mago blanco es Saruman. El mago blanco es digamos, un personaje. Es una skin que se le da a Saruman cuando llega a Tierra Media. Cuando él se proclama el de todos los colores y deja de ser el mago blanco, tiene que haber un mago blanco que guíe esta marcha, esta destrucción del anillo, este fin de la oscuridad en la Tierra Media. Y cuando muere muere el cuerpo físico de Gandalf y vuelve siendo el mago blanco, vuelve con ese disfraz, porque los Istar no son viejos, los Istar son espíritus, son ángeles, ¿vale? Vuelve con esa skin que tenía Saruman. ¿Cómo vemos esto en la peli? No puedo poner el audio porque si no os capan el vídeo. Si os dais cuenta, tanto en versión original como en el doblaje, se superponen la voz de ambos actores hablando a la vez, con el mismo tempo. Incluso en algunos momentos, según le veas el plano y tal, la barba tiene las manchitas más oscuras que tiene Saruman y tal. O sea, toda esta escena, toda esta revelación de Gandalf me parece es brillante. O sea, si no has leído los libros y no sabes de qué va, te lo comes con patatas y piensas que es Saruman. Escata, no. Bastante mal lo estoy pasando por dar una chapadera y media delante de un montón de gente en internet, como para hacerla en un Estelcon.
Es que no puedo poner la escena. Tendría que buscar, pinchar un disco duro y poner la peli, que la tengo legalmente en un disco duro. Vale. Theoden. Esto ya es tema final, creo, y es una de mis cosas favoritas. Igual, oigan, soy rojirrima a muerte. Tengo la bandera aquí al lado, o sea, no la quería quitar para, para ponerla detrás, pero me encanta Rohan, me encanta los caballos, me encanta Theoden, me encanta toda la estética que hay en torno a esto. Me encanta la banda sonora de Rohan, me parece una locura. Y es una de las escenas, digamos, más, bueno, polémicas, no sé si es la palabra, pero queda guay. En él estaba sentado un hombre tan encorvado por el peso de los años que casi parecía un enano. Los cabellos blancos, largos y espesos le caían en grandes trenzas por debajo de la fina corona. La barba le caía como nieve sobre las rodillas, pero un fulgor intenso le iluminaba los ojos, que relampaguearon cuando miró a los desconocidos. Vale, fulgor en los ojos y todo este pelo blanco lleno, todo el cuerpo lleno de este pelo que ha crecido sin control, ¿vale? Aquí habla de Gandalf, levantó la vara, un trueno rugió a lo lejos, el sol desapareció de las ventanas del este, la sala se ensombreció de pronto como si fuera noche. El fuego se debilitó hasta convertirse en los rescoldos oscuros. Solo Gandalf era visible, de pie, alto, blanco, ante el hogar ennegrecido. Esta escena, si la leéis, este rollo práctico que también se hace en rodaje bajando los focos, o sea, en el momento de al principio de la Comunidad del Anillo, que de repente parece que Gandalf se hace grande y se oscurece todo, eso es bajando la luz de los focos y manteniendo un foco o un estico que choque directamente contra Gandalf. Hubo un relámpago como si un rayo hubiera partido en dos el techo. Luego todo quedó en silencio. Lengua de serpiente cayó al suelo de bruces. Volvemos. Sí, es que a Peter Jackson le encanta Rohan, o sea, es que es normal. Mira esto. El anciano Theoden se enderezó lentamente, como un hombre a quien se le ha endurecido el cuerpo por haber pasado muchos años encorvado cumpliendo alguna tarea pesada. Se irguió alto y enhiesto, contemplando con ojos ahora azules el cielo que empezaba a despejarse. Claro, aquí está bajo el control de Saruman. El control no, como es Tolkien, no es ese control, una hipnosis, no es profesor X poseyéndole, ¿no? Controlándole la mente. Es una posesión, digamos, es una le ha comido la oreja, lengua de serpiente. Está aletargado, tiene una depresión de caballo, redoble de tambores, perdón. Tiene una depresión enorme, Theoden. Es una persona que no puede más. Y en el momento que ve la luz de la esperanza que le trae Gandalf y cae el muro de las mentiras de Saruman, él se levanta. Aquí no hay un cambio físico, nada más que los ojos. Y esto es muy importante. Esto es polémico, porque él simplemente es un anciano que está muy pesado, está muy cansadísimo, no puede más con la vida, se le hace muy bola todo. Y esta es pues una de las escenas más bonitas para mí de las pelis. Theoden librándose del control de Saruman. Está acelerado, ¿vale? Si veis algo raro es porque lo voy a acelerar un poquito, porque, claro, con la música entra, pero en silencio... ¿Veis cómo los ojos poco a poco van recuperando ese tono normal de estar blancos? Si os fijáis, hay un par de fotogramas en el que no respeta bien. Vale, ¿cómo se hace esto? Es que esto me parece una locura. No sé si son 5 o 7 diferentes tomas. Se rodó la cara, o sea, al actor, Bernard Hilles, con diferentes capas de caracterización. Es decir, con todo full gárgola, súper mayor, con unas lentillas blancas, con el pelo, con la barba, con moho, con migas, con asqueroso. Haciendo un movimiento de cuerpo, con la cabeza, con los ojos, con tal. Después repetimos misma actuación, que es muy complicado hacer esto para un actor, con un poquito menos, otra más, con otro poquito menos, otra más, con otro poquito menos. Y llegamos a la escena final, que ya es Theoden rejuvenecido, ¿no? O limpio de esa corrupción de Saruman. Rodando, ¿cómo haces
que este movimiento, que es muy complejo, se vea fluido. Aquí entra nuestro amigo, un efecto que se llama Morph. Esto antiguamente era algo que se hacía manualmente con programas de edición, es decir, fotograma a fotograma, vas redibujando, estirando líneas para que se parezca imagen a imagen B. Actualmente hay transiciones que te lo hacen automático y si es muy poca diferencia que hay entre unas cosas y otras, es que te lo comes. También se utiliza mucho, por ejemplo, en documentales. Hay silencio, hay un momento de silencio en el que la persona está hablando. Si la persona está muy quieta, cortas, eliminas lo que no te interesa, el silencio, juntas, metes morph y nadie lo nota. Es una maravilla. A mí eso es una de las mejores innovaciones de la postproducción. Claro, eso, pues ponte que hay 7 tomas del mismo actor haciendo el mismo movimiento con diferentes niveles de ropa, pues lo que tenemos es esto. Tenemos que de repente va desapareciendo pelo, ¿vale? Poco a poco, ves que se va haciendo transparente, él se va irguiendo un poco, le empiezan a desaparecer algunas arrugas de la piel y le empieza a desaparecer, esto aquí es súper evidente, el pelo este que está como súper encrespado de la barba es súper evidente cómo desaparece, ahora de repente hace y se va. Pero el movimiento de los ojos es un poco canteo, sí que hay un momento aquí que está como mirando para un lado, de repente mira para arriba, hace... Pero a la vez una genialidad. Yo cuando vi esto en el cine por la primera vez, no, miento, en el cine, ¿no? Cuando vi esto por primera vez, dije, ¿cómo han hecho esta cosa? Pues ahora vamos a explicarlo y vamos a ver un ejemplo que yo creo que todos los millennials que vean esto lo conocerán. Los millennials y anteriores. Conocerán esta referencia. Michael Jackson, Black or White, 1991. Toma ya. Pumba. De repente, dos personas que no se parecen en nada se transforman de una manera súper fluida una en otra. Pues es el mismo efecto. Lo que pasa es que es el mismo actor con el mismo movimiento y poco a poco se va transformando. Yo no la vi en el cine porque era muy pequeño y mis padres no me dejaban. Yo vi primero las de Baxi en el cine. Pero luego sí que, ahora que las han ido reponiendo cada 2x3, pues sí que las he podido ver en pantalla grande y es una monstruosidad ver estas pelis en pantalla grande. Pero bueno, este videoclip es súper mítico por esto, porque de repente las personas se van transformando unas en otras. Es que esto, claro, en el 91 esto era una absoluta revolución. Bueno, queda poquito. Vamos con ¿por qué no he hablado de cosas del Hobbit? Hobbit, la trilogía del Hobbit, prácticamente todo está hecho en CGI. No tiene tanta parafernalia hecha en físico, no tiene tantas maquetas, no tiene pues esa creatividad que yo creo que sí que tenía, ese cuidado y cariño que tenía la trilogía de Señor de los Anillos. Tiene mucha pantalla verde, tiene una escena bastante infame de Ian McKellen llorando porque está rodando solo, porque aquí ya no se hacen perspectivas forzadas. Aquí directamente se rueda a Ian McKellen en croma, todo, y no interactuó con nadie. Estuvo, no sé si meses sin ver a nadie en el set, o sea, sin ver actores, sin interactuar con nadie. Y pues todo esto, los orcos, en vez de ser personas maquilladas, son CGI, el dragón sí que tiene parte de motion capture y tal, pero no deja de ser digital. Casi todo es todo CGI. Y como el CGI ya habéis visto cómo funciona, pues no tengo mucho que explicar. Esto es un vídeo de Hobbit CJ Circus que os recomiendo que veáis. No lo he puesto porque son 5 minutos y es maravilloso. Con música, no me acuerdo cuál era la canción ahora mismo, pero era una música que es como muy cómica y es como todos los momentos de CGI mal de la peli en orden. O sea, en orden no, en plan, uno detrás de otro, todo, con una musiquita muy cómica. Os recomiendo, porque es que no se curraron el CGI. O sea, en fin. Ahora, alerta spoiler, alerta lo que sea. En los Anillos de Poder, aunque no creo que no termina de resonar conmigo la serie, tiene cosas que están más o menos guays. Sé que hay muchas críticas muy positivas en cuanto a lo visual de esta serie, que es súper bonito, vaya decorados, vaya tal, y creo que ahí sí que hemos ganado, que se ha vuelto a los decorados reales, se ha vuelto a los efectos prácticos, se ha vuelto a los orcos maquillados, que es un acierto y es muy bonito, o sea, es que eso se ve genial. Seguimos teniendo el tema de lo que he dicho al principio, enfocas a una persona y hay una montaña a 10 kilómetros al fondo que también está enfocada, porque esa montaña es digital. Y cuando han recortado el croma,
a nadie se le ocurre pensar que si yo hablo con alguien, yo no veo, mi distancia focal del ojo no va a kilómetros para atrás. Eso veo, es un borrón automáticamente. Podéis hacer la prueba mañana mismo hablando con alguien en el trabajo o en casa o donde sea. O con el dedo. Si yo miro aquí, el fondo lo veo borroso. Si yo miro la cámara, el dedo lo veo borroso. Es que es muy sencillo. Siendo que los Anillos de Poder me parece que es formulaica y bueno, pues para cumplir, es un producto, ¿vale? Es un producto de consumo. Sí que en esta segunda temporada, esto creo que es el penúltimo capítulo o antepenúltimo, hay una unidad de intención de director, ¿vale? Hay algo autoral aquí. Y hay una transición que me gusta bastante. Yo aquí, cuando se va a ver, repito, spoiler, cuando se va efectivamente a ver que está engañando Sauron a Celebrimbor, lo que estamos viendo es, ojo, va a pasar como en Infinity War y vamos a ver una transición ahí con un efectito chungo para que de repente de croma A a croma B, o vamos a ver algo guapo. Voy a poner la escena, que está en silencio, creo. No sé si cuántos segundos se pueden poner. Si no, lo quito corriendo. Pero bueno. Aquí todavía está todo bien, todo bonito, la gente es feliz, la gente sonríe, mira la luz, qué cálido todo, qué dorados, qué naranjas, qué cosa más maravillosa. Y en el momento en el que nos vamos a su contraluz, en cuanto pasamos de él, todo es gris, todo es azul, la gente está gritando. Y es una misma toma, o sea, una misma toma no, pero es una transición como muy elegante. Yo es que esto lo vi y dije, joder, yo aquí sí, en esta transición sí veo a Tolkien. Aquí sí veo los engaños de Sauron. Aquí sí veo a una persona que te hace ver lo que él quiere que veas y sin que se vea, pues, cutre, sin que se vea cutre. Y de verdad que esta escena me parece de las mejores cosas que tiene la serie. Y Sauron flojo se me queda para lo manipulador que debería ser. Pero bueno, hasta aquí está el pedazo de chapa. Espero que os haya parecido interesante, la verdad. Aquí mi pequeño homenaje a Pop Tolkien, que es una de las cosas que más feliz me han hecho de la STE. Espero que os haya resultado interesante. Espero que, no sé, que hayáis aprendido algo, que no supierais, que os genere más curiosidad el cómo se hacen estas cosas, cómo lo que hay detrás de las cámaras. Y sobre todo espero que tengáis ganas de volver a ver las pelis para ver cómo se hacen las cosas, que ese es el principal objetivo. Que estábamos todo el mundo flipando, ¿eh? Ha sido impresionante, ¿eh? Todo lo que nos has contado, ¿eh? O sea, 2 horas 45 sin dejar de hablar, pero calladme un poco, sí. que me duele la mandíbula. No, pero es que está muy bien, porque como lo has estructurado, como lees el fragmento, como nos pones esto y luego el cómo se ha hecho. Está muy bien, ¿eh? La gente lo que está poniendo en los comentarios, incluso en los otros lados. Esta charla tengo que contar más veces, ¿eh? Bueno, si se encuentra algún tema del que pueda hablar, yo... No, esta. Esta misma. Ya he visto por ahí por el grupo que dice Escata que si me la llevo una Estelcon, digo, sí. Bueno, a ver, yo... Es lo que dices, número 45, pero yo creo que nos has tenido pegados a todos. Sí. Porque ha sido tan interesante que... Hombre, yo hay muchos detalles que he tenido que omitir por tiempo y me hubiera gustado pues hacer unos montajes, hacerlo de alguna manera más visual, algunas cosas. También tenemos el problema de que no podemos emitir cosas con licencia. Pero bueno, yo me lo he pasado bien haciéndolo, la verdad. Espero de verdad que os haya sorprendido cosas. Que yo creo que hay cosas que a mí me han sorprendido mucho, pero que no sea solo porque yo soy un friki de esto, sino porque... ha sido maravilloso. Sí, estará colgada en breve y estará en YouTube ya, para poder en el canal de la ST. Genial. Pues nada más, no sé si la gente tiene que decir alguna pregunta más, aunque yo creo que te han ido preguntando y haciendo comentarios según ibas avanzando, y creo que más o menos. Sí, he ido leyendo también un poquito a medida que hablaba. Uf, tengo el cuello bloqueado, ¿eh? Nada, mira, la gente incluso la vuelven a ver. Es que verdad, es que ha sido muy intenso también. Ha sido muy intenso la cantidad de datos técnicos que hay que asimilar.
Sí, o sea, yo sé que hay muchas cosas que son muy técnicas que como al final es mi día a día y es mi campo de trabajo, yo las entiendo muy sencillas y sé que hay gente que se le puede hacer bola ciertas cositas. Por eso también lo del principio era como más teórico, tampoco quería hacerlo muy aburrido. Pero bueno, si alguien tiene alguna duda o quiere que le explique X cosa o que le mande recursos, que me escriba sin problemas ahí en el grupo de Bolsón. O bueno, Dile, ya tienes que hacer todo lo malo que han hecho la serie de los Anillos de Poder. pero es que eso ya es de guión, eso ya no es de efectos. O sea, a ver, primera temporada, el Wargo este que parece un chihuahua. Por favor, qué vergüenza. Que es que los Wargos de la trilogía de Peter Jackson están mucho mejor hechos. O sea, no sé, yo es que hay ciertas cosas que no, no puedo, me salta mucho el ojo. El Valle Inquietante, que es por lo que he puesto aquí la coña, es un proceso del cerebro en el que a medida que avanza a mayor realismo, se supone que el ojo o el cerebro lo va captando como más cercano a nosotros, a la humanidad. El problema es que en esta progresión hay un momento que hace boom y baja y luego vuelve a subir. Ese valle de abajo es un momento en el que el cerebro no termina de procesar ni esto es humano ni esto es no humano. Es por lo que nos dan, por ejemplo, miedo los payasos o las muñecas, porque tienen como ese rollo de es humano pero no lo es. Y se denomina Valle Inquietante, un Uncanny Valley, por eso, porque es como un proceso de muy extraño. Y sucede con más cosas. Me explicó un profesor, y hicieron experimentos de cómo funciona el cerebro y estas cosas. A una familia les pusieron una foto familiar, ¿vale? Una foto familiar de unas navidades cuando ya había muerto la abuela. Y metieron con un Photoshop magistral a la abuela en la foto. Y se la enseñaron a la familia. Y la familia no supo reconocer por qué, pero algo les decía dentro que algo estaba mal en esa foto. Y hasta que les dijeron que aquí la abuela no estaba, no se dieron cuenta de qué era. Porque el cerebro identifica algo, como que la información que tiene no le cuadra. Y son cosas que, vamos, ya entramos en neurociencia, que ahí ya sí que no me atrevo a entrar, que seguro que hay muchos más expertos en la ST, pero es curioso, ¿eh? Es curioso. Muy curioso. Sí, Pues sí. nada, muchas gracias, de verdad, ¿eh? A vosotros por darme este espacio y espero que os haya gustado. Nos ha Nos encantado. veremos en alguna merez o cerveceando en alguna quedadita así de Sí, bolso. claro, las semanas las que hace mensualmente, ahí las organiza Auron, pues ahí estamos. Perfecto. Pues nada, dejamos por aquí y hasta la próxima tertulia inesperada.